Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a trabajar en esta nueva unidad del curso de Introducción a los Metadatos que se llama Arquitectura de Metadatos. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es, en primer lugar, vamos a hablar de los datos maestros, luego de la arquitectura de metadatos y del taller que está propuesto para el desarrollo de esta unidad. Entonces, inicialmente, pues, los datos maestros son esos datos críticos que son supremamente importantes para la organización y tienen ciertas características. Vamos a ver un videito que nos habla de los datos maestros, pues aplicados a un software que prometen en el video, pero la idea es ver cómo esos sistemas también se basan en los datos maestros. No tenemos acciones con este software ni nada de eso, sino que nos da una idea clara de qué son esos datos maestros y para qué se usan. Entonces vamos a entrar por aquí al video. Y Google Workspace. Presenta datos maestros. Esteban, necesitamos cargar urgente las nuevas tiendas de hoy que estamos abriendo en Talagante, el centro de beneficios. Jimena Gajardo como devoradora. Creaste los datos maestros, ¿cierto? Y Camilo Galleguillos como Esteban Quito. Sí, mira, lo que pasa es que... Mira, siéntate un rato aquí, querida devoradora. La verdad es que no entendí ni jota de cómo se hace. Pero ¿cómo no se te ocurrió preguntar de nuevo? Qué penoso. Ya, pero hablan de rasgos. ¿Sabes de qué se trata el centro de beneficios? Más o menos. Ok, mira. En lenguaje SAP, el centro de beneficio es una unidad organizativa de finanzas que refleja la estructura de la empresa orientada hacia la gestión con el propósito de control interno. Ok, en palabras simples, el centro de beneficio es el responsable de las plata. Ah, si me lo explicáis así de fácil, en mi casa yo sería el centro de beneficio. Junto a tu mujer. En fin, mira, los datos maestros del centro de beneficio incluyen el nombre del centro de beneficio, la sociedad CEO a la que corresponde y el periodo de validez. También la persona que va a ser la responsable. Así es, muy bien, Estebanquito. Y por supuesto los datos necesarios para la correspondencia, número de teléfono, dirección, etc. ¿Qué es un dato maestro? Los datos maestros son información necesaria para hacer transacciones en SAP que permiten a todos los usuarios trabajar de forma más ágil y aprovechar los beneficios de la plataforma. Los datos maestros no se modifican constantemente y en nuestra compañía los crea el área de datos maestros. Algunos de nuestros datos maestros son recetas, precios, materias primas y semi-elaborados, centros de costos y centros de beneficio. El centro de costo y el centro de beneficio son dos datos maestros muy importantes, ya que representan la unidad de la empresa donde se imputan los gastos y los ingresos. Para crear un dato maestro, el área que lo necesita debe levantar una solicitud al área de datos maestros. Después de crearlo, esta área enviará una confirmación a operaciones, compras, expansión, legal y... Bueno, muy bien, aquí ya nos damos una idea de qué son esos datos maestros. Como dice en la diapositiva, pues son datos críticos para la organización y representan aspectos claves. Si nosotros hacemos una analogía de esos datos maestros con el sistema de registro y control de la universidad, que es un sistema pues que es cercano a nosotros porque somos docentes y ustedes porque son estudiantes. Entonces, pues digamos que la operación más importante que genera el registro y control y la misma institución, pues está alrededor de los servicios que le presta a los estudiantes. Entonces, pues los estudiantes vienen a ser esos datos críticos de la organización y pues representa un aspecto súper clave en el desarrollo de la operación de la misma universidad. Esos datos no son transaccionales, es decir, que esos datos maestros no son el resultado de una operación, de una transacción,
como por ejemplo lo serían los datos contables, sino que esos datos no cambian cuando las operaciones se realizan. Es decir, cuando el registro y control de la universidad genera la matrícula o ustedes se matriculan, pues los datos maestros siguen allí intactos porque esos datos son, por ejemplo, el nombre del estudiante, su dirección, su identificación y bueno, los atributos inherentes al estudiante. Esos, a pesar de que se usan todos los sistemas que tienen que ver con los estudiantes, pues usan el dato, pero pues no lo modifican. A no ser que se actualice el dato, pero sigue siendo o se sigue refiriendo a la misma persona. Quiero decir que eh, un estudiante puede actualizar su número de tarjeta de identidad a números de cédula, si es el caso, pero pues se sigue haciendo referencia a la misma persona. Esos datos tienen algo muy importante y es que pertenecen a la organización, no al departamento particular y además son compartidos. El mismo caso, el dato estudiante no pertenece a la oficina de registro consol, no pertenece a la oficina de contabilidad, no pertenece solamente al área financiera, sino que es un dato que muchas áreas de la organización lo van a requerir. Entonces, no son propiedad de ningún departamento en particular, pero sí se requieren compartir porque todas esas oficinas necesitan el dato, en este caso el del estudiante, que viene a ser el dato maestro para hacer sus operaciones. ¿A quién le competen esos datos maestros? Pues dependiendo del rol que desempeña y al que queremos preguntarle qué tanto le interesa el dato. Pues si son los desarrolladores, por supuesto que van a estar dependiendo de esos datos maestros para hacer sus desarrollos, para cumplir con los requerimientos que le están solicitando para los sistemas. Pues también están los consultores que necesitan desarrollar estrategias de negocio o pues, en este caso estrategias académicas y para poder motivar a los estudiantes, pues esas áreas serán las interesadas en esos datos maestros. Y en general, para generalizar, pues todas las personas que están interesadas en la transformación organizacional y la transformación digital de la organización. Recordemos que la transformación digital no se está refiriendo a digitalizar, sino a una estrategia completa que a través del uso de herramientas informáticas y de sistemas de información y comunicación apoyan a la empresa en sus estrategias para que sea más competitiva. Bueno, de los datos maestros hay unidades, hay libros completos y especializados, dado su importancia. Tengo por acá un ejemplo de esos documentos que hablan de los datos maestros. Es el caso, por ejemplo, de este módulo de la Universidad Oberta de Cataluña, donde tiene un módulo, vamos a descargarlo por acá, donde habla de la gestión de los datos maestros. En efecto, es de la Universidad Oberta de Cataluña. Y aquí nos podemos dar cuenta de todos los temas que se tratan alrededor de esos datos maestros. Uno de esos es pues la gestión de esos datos maestros, la necesidad de gestionarlos, y se habla de un programa de gestión de datos maestros y pues todo lo necesario, todo lo concerniente a los datos maestros. Pues queda por aquí el enlace para quien quiera curiosear un poco y profundizar en esto de los datos maestros y también cómo se pueden identificar. Sin embargo, más adelante en las diapositivas vamos a ver alguna estrategia para identificar esos datos maestros. Muy bien. Entonces, cuando
hemos identificado los datos maestros o sabemos que un dato es maestro, debemos tener especial atención con él porque por ser maestro se convierte en eje fundamental en el desarrollo de la operación de la organización. Entonces no pueden estar eh, repetidos, no pueden estar duplicados. Se debe cuidar de la calidad de esos datos maestros. Aquí en la diapositiva pues tenemos eh, un ejemplo. Se sabe que este es dato maestro que es fundamental en la organización, pero ya nos damos cuenta, no más en la fotografía, que tenemos dos versiones diferentes. Y no se diga de la dirección que está escrita de manera diferente, con una diferencia entre carrera 9 y carrera 90, lo cual pues siendo dato maestro y siendo eje fundamental en la operación de la organización, pues puede causar traumatismos en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, suponga que necesitamos enviar una correspondencia urgente, pues no sabemos a cuál de los dos enviar. Entonces, precisamente, en el ejercicio pasado, una de las estrategias que ustedes agregaron en sus trabajos es la unificación de esos datos para que fueran consistentes. Pues bien, dentro de la gestión de esos datos maestros precisamente están esas políticas que hacen referencia a cómo las personas interesadas y quienes necesitan esos datos pueden acceder a los mismos, quienes y con qué privilegios pueden usarlos y acceder para poderlos consultar o para poderlos modificar. Para eso pues se necesitan procedimientos que son el paso a paso de cómo se debe actualizar, cómo se debe mantener esos datos y en especial pues los datos maestros, que es lo que nos compete acá. También tenemos dentro de ese ciclo de la gestión de datos de los datos maestros, tenemos una parte que se encarga de la captura. ¿Cómo es que esos datos se van a recibir de parte de los usuarios? Si es un sistema en línea, ¿cómo es que debe estar validado para que esos datos sean consistentes? ¿Cómo es que se deben poder actualizar sabiendo que son los datos maestros y que debemos velar por la consistencia de ellos? ¿Cómo son esas políticas para capturar? También tenemos por acá la parte de la integración de esos datos con los demás sistemas de la organización. Es decir, que si estamos capturando un dato, cómo los demás sistemas pueden usarlos, ¿cierto? Porque podrían ser datos muy importantes y datos que son, digamos, susceptibles, pues deberán tener un tratamiento especial, no solamente para poderlos capturar, sino para poderlos integrar a los demás sistemas y para que esos sistemas también los puedan usar. Y está aquí lo que hemos venido hablando de compartir los datos, y si son datos maestros, pues finalmente requerimos que esas políticas sean claras para saber quién puede acceder a los datos y de qué forma. Todo lo que se busca con esto es, en términos general, pues que esos datos, también los maestros y los demás datos, tengan la calidad suficiente para que nosotros o la organización, mejor la organización los pueda utilizar y el resultado de esos análisis que se hacen sobre esos datos sean verídicos, pues sean confiables. Pues si el dato no tiene buena calidad, pues las visualizaciones, los reportes que se pueden hacer a partir de esos datos, pues no van a ser buenos tampoco. Y podríamos estar tomando decisiones erróneas porque los datos no son consistentes y por tanto las salidas
no son confiables. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando las organizaciones tienen diferentes sistemas y los diferentes sistemas capturan el mismo dato pero con diferentes atributos. Es el caso que tenemos por aquí en pantalla, donde el dato pues es de personas. Podría ser, por ejemplo, el dato del estudiante, pero tenemos dos sistemas. Este primero que captura la identificación, el nombre, la dirección y el correo. Y este otro sistema que captura la identificación, el nombre, el medio habitual de pago y la dirección. Pues cuando esto sucede, estos atributos están en diferentes sistemas refiriéndose al mismo dato, hay que hacer una integración. Entonces esa integración pues recogerá los atributos de los diferentes sistemas y en adelante pues el dato maestro ya viene a estar constituido con estos atributos y será el que se vaya a utilizar. Bueno, los datos maestros pues corresponden a las entidades, ¿cierto? Pues una entidad pues es la representación de un objeto o concepto del mundo real. Por ejemplo, una entidad en la organización de la UNAD, por seguir el ejemplo que pusimos al principio, pues el estudiante viene a ser una entidad. No con ello estamos diciendo que sea un objeto, ¿no? Sino que nos va a permitir representar un concepto para el sistema y que es un concepto pues abstraído del mundo real. Por supuesto que cada sistema va a tener sus propias entidades. Por ejemplo, si es un sistema o para organizar todo, digamos, una aerolínea de viajes, pues tendríamos que el avión o podría representar una entidad de esas que hace parte del gran sistema. Bueno, pero ¿cómo podemos reconocer esas entidades? Un indicio clave para poder reconocer que una parte del sistema es una entidad es porque tiene atributos. Si volvemos al ejemplo del estudiante, pues uno de los atributos será su nombre, otro atributo puede ser su identificación, otro atributo el lugar de residencia, otro atributo el periodo que está cursando en la universidad, otro atributo pues su programa académico, es decir, asociado a esa persona vamos a tener muchos atributos, por tanto es un candidato firme a ser una entidad dentro del sistema. Una vez que identificamos pues esa entidad, pues lo que tendemos es a mirar cuáles entonces son esos atributos que le atañen. Dentro de todos esos registros hay un registro que se destaca y ese registro es el Golden Record, que es un registro, el registro de oro, o sea, el registro más importante dentro de esa entidad. Por ejemplo, el registro importantísimo en esa entidad a que hace referencia a un estudiante, pues puede ser su número de documento, ¿no? Que viene a ser como el elemento que más identifica al usuario o al estudiante, en este caso, por seguir el mismo ejemplo, y que pues sin ese registro, pues es muy difícil que el sistema opere. Bueno, más adelante pues vamos a ver un modelo donde ya están identificadas las entidades y podemos hacer referencia a estas características para ver si las cumple o no las cumple. Bien, aquí tenemos un ejercicio de cómo podemos identificar las entidades. Es importante saber que todo parte de una historia del usuario.
de que nosotros como analistas, como los entendidos con los datos e interesados en que esa organización sea más competitiva, porque estamos ayudando a su transformación digital, y logremos comprender esa situación problemática que queremos resolver y que la podamos narrar para poder identificar esas entidades que hacen parte de ese sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una historia que dice, imagina una situación en la que una empresa de investigación médica está llevando a cabo un estudio sobre una enfermedad específica, como el cáncer. Para este estudio, recopilan datos de pacientes de diferentes hospitales, incluidos registros médicos, resultados de pruebas de laboratorio, imágenes de escáneres y otros datos clínicos. Lo primero que podemos hacer es separar los verbos. En el ejemplo, pues tenemos los verbos en moradito, ¿no? Imaginar, llevar, recopilar. Bueno, esos tres verbos. Y los señalamos porque esos no son candidatos a ser entidades. Ahora, habiendo excluido los verbos, vamos a resaltar los nombres, los que nos dan la idea de un objeto, ya sea un objeto tangible o un objeto intangible, ¿cierto? Porque los hay de dos tipos. Pero bueno, vamos a identificarlos y vamos a revisar si es posible agregarle atributos que le sean propios. En amarillo pues están esas entidades. Una de esas es empresa de investigación médica. Miremos, analicemos si se le pueden agregar atributos. Pues una empresa tiene dirección, una empresa tiene un número de empleados, esa empresa tiene, digamos, unos objetivos que le son propios. Bueno, es posible caracterizarla a través de sus atributos. Asimismo pasa, por ejemplo, con la enfermedad, en este caso, el cáncer. Entonces, habrán tipos de cáncer, habrán, digamos, tratamientos para cada tipo de cáncer. Es decir, nosotros podemos establecer características propias a esa entidad. También están los pacientes, que finalmente pues son personas, y ya como habíamos visto en el caso del estudiante, pues tienen una serie de atributos que le son propios, así que también es un buen candidato a ser entidad. Están los hospitales, que son lugares que por supuesto tienen su respectiva ubicación, el nombre, es decir, tienen atributos. Los registros médicos también tienen sus atributos. Uno de esos, por ejemplo, es la fecha de creación, la hora de creación, etcétera, etcétera. Entonces, como son entidades que podemos nosotros añadir atributos, pues se convierten en entidades. Otras, digamos, entidades que están allí, pues que no están señaladas, pero que nos sirven para reflexionar si son entidades o no, es los resultados de pruebas de laboratorio y las imágenes de escáneres. Todos ellos, pues se les puede colocar atributos. Entonces, en resumen, así es como nosotros podemos identificar si esas entidades son entidades a través de la identificación de los atributos que le podamos añadir y que le son propios. Bien. Listo. Una vez identificados entonces esos datos maestros y también pues esas entidades, decimos que hay 4 formas de categorizar esos datos maestros. Uno es la categoría de personas, pues que como su nombre lo indica, hacen referencia a las
personas, a los empleados, a los estudiantes, bueno, finalmente personas y a cosas que son aquellos artículos o aquellos componentes que pues tienen sus características, pero que no hacen parte de los lugares y los conceptos, porque bueno, tenemos otra clasificación que son los conceptos, que son intangibles, por ejemplo, los contratos, un contrato de arriendo, digamos una garantía, como lo dice acá, un pasaje de avión, un CDT, ¿cierto? Todos estos son conceptos, son ideales que tienen asociadas una serie de características, eh, pero no son ni cosas, ni personas, ni lugares. Bueno, y tenemos los lugares, que los lugares tienen una característica esencial. La característica esencial que tiene el lugar es que tiene una ubicación, no necesariamente una dirección física, porque bueno, uno piensa, ah, bueno, un lugar es un edificio, claro, eso es un lugar y tiene asociada una dirección, pero los lugares finalmente lo que tienen es una ubicación única y pues podríamos decir que tienen unas coordenadas en el GPS para generalizar. Si eso tienen esas coordenadas o uno puede añadir esas coordenadas, pues eso es un lugar. Entonces, acá en la diapositiva hablamos de un ejemplo como una sucursal de una empresa. Eso es un lugar que tiene dirección y tiene ubicación. Esa es la clasificación de los datos maestros. Ahora vamos a mirar que los datos maestros están caracterizados por sus metadatos. Allá al principio decíamos que el metadato pues es la descripción del dato. Y aquí pues tenemos un ejemplo. Este ejemplo dice que una entidad está conformada por nombre, dirección, teléfono. Entonces, y los metadatos lo que hacen es proporcionar información adicional sobre cómo se utilizan, cómo se actualizaron, quién tiene acceso, qué tipo de datos es, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el nombre, uno podría decir que el tipo de dato pues debe ser un texto. Aquí la dirección pues está compuesta por textos y números, bueno, finalmente un texto. Bueno, ya en el taller pues vamos a ver cómo podemos identificar esos datos maestros. Seguido de esto tenemos los metadatos y los datos maestros que nos van a permitir reconocer las diferentes fuentes de los datos maestros y también nos van a permitir esos metadatos determinar cuáles son los atributos que se seleccionaron para cada entidad, definir cuáles son los atributos claves y verificar la calidad de esos datos. Pues en el ejercicio que tenemos planteado en este taller vamos a ver cómo se aplican todos estos conceptos. Más adelantico entonces entraremos al ejercicio y miramos cómo verificamos la calidad de un dato, o cómo definimos los atributos que son claves o cómo los identificamos en un sistema que ya existe. Bien. Aquí las diferentes perspectivas que las personas tienen acerca de los metadatos y los datos maestros. Si nosotros vamos a analizar un dato con sus respectivos metadatos, pues nosotros vamos a ver cómo ese dato maestro está compuesto por una serie de elementos que nos dicen el tipo de dato, cuántos caracteres puede contener un dato, de qué tipo son, y eso lo vemos nosotros como técnicos y como expertos en análisis y como expertos en datos. Pero el usuario que le interesa el crecimiento económico de la organización
o el usuario del negocio, pues el que va a ver allí. Va a ver el cliente, su identificación, su ciudad, su dirección, pero pues no va a estar pendiente si, digamos, la identificación es numérico o es de tipo texto. No le va a importar si la dirección contiene números y letras, no. Eso son dos puntos de vista diferentes. Y el cliente, pues el cliente va a ver exactamente lo que requiere. El cliente, por ejemplo, si va a revisar su estado de cuenta para ver si le pagaron, pues que va a ver si aumentó el, el saldo en su cuenta, pero pues a él no le interesa si eso se trató como un número, si eso eh, fue aprobado por alguien o fue revisado por alguien, no, él le interesa el resultado final. Entonces son diferentes puntos de vista que dependiendo del usuario le dan a los metadatos y a los datos maestros. Bueno, y aquí pues ya una vez visto las entidades, los datos maestros y los metadatos, pues llegamos a definir la arquitectura de los metadatos. Entonces, la arquitectura es esa composición de los diferentes elementos que se requieren para que los usuarios puedan acceder y puedan aprovechar los datos del sistema o los datos de la organización. Pues para eso se requiere tener definidos primero pues las fuentes y segundo pues tener definidas la forma como esas fuentes aportan los datos a un sistema que va a poder consultar el usuario quien está interesado en los datos para hacer su trabajo. Esa arquitectura, esas arquitecturas, pues hay tres arquitecturas. Una que es una arquitectura centralizada, que corresponde a esta gráfica que tenemos nosotros acá. Y es que tenemos por un lado, todas las fuentes de datos. Entonces, ¿qué fuente de datos podemos reconocer? Por ejemplo, una fuente de datos puede ser un reporte. Una fuente de datos pues va a ser un modelo. Este modelo es parte del ejemplo que traemos o el ejercicio mejor que tenemos para esta unidad. Podemos tener los resultados de un proceso ETL. Un proceso ETL se refiere a la extracción, la transformación y la carga de esos datos, el alistamiento de esos datos que generan nuevos datos y que pues hacen parte de las fuentes y otras fuentes de datos como un archivo de texto, por ejemplo, un archivo en Excel, como nosotros ahora vamos a ver. Hoy día también están muy en auge los datos no estructurados, por ejemplo, datos acerca de las opiniones de las personas que colocan en una red social. Son datos no estructurados muy importantes que puede considerar un producto o una organización para su mejoramiento, pero pues que no están organizados ni en tablas ni en bases de datos, sino que están puestos allí en páginas que hacen parte de esa red social y que también pues hay que considerarlos. De todas formas, en esta arquitectura que estamos mostrando, esos datos pasarían a un repositorio centralizado. Y de ese repositorio centralizado van a acceder las aplicaciones, que son todas estas que tenemos por aquí, para que puedan acceder a los datos y finalmente puedan llegar a los usuarios a través de visualizaciones, a través de archivos planos, a través de datos interpretados o resultados del proceso que hacen estos sistemas. Y aquí en esta parte pues tenemos identificados a los usuarios que hacen uso de esos datos y que tienen acceso a estos datos centralizados por aquí.
y con sus respectivas políticas de acceso. Por aquí es donde influyen esas políticas, por aquí es donde influyen esas restricciones para las capturas de esos datos, o esas políticas que se aplican para las capturas de esos datos también se podríamos considerar. Aquí ellos son quienes ejecutan este tipo de sistemas que aplican esas políticas. Bien, este sistema centralizado tiene una gran ventaja, y es que ellos van sincronizando, dependiendo de la programación que se haya definido, van sincronizando los datos que van consumiendo de estas fuentes de datos. Si en algún momento alguna fuente de estos de datos no llega a estar disponible, pues no la podrá sincronizar, pero tiene por lo menos un acercamiento de esos datos, y el usuario los va a poder utilizar. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo será que esté trabajando con datos históricos y la sincronización no es frecuente, y pues podría tomar alguna decisión errónea o fuera de la realidad, porque la sincronización por algún motivo no se logró hacer. Pero tampoco le detuvo la ejecución de su trabajo. Entonces tiene ventaja, pero también tiene su desventaja. Otra desventaja que puede suceder es que se generan copias de estos reportes, digamos, de estas fuentes de datos, porque pues aquí se centralizan, sí, pero pues se requieren muchas veces pues duplicar ciertos datos para poderlos centralizar y poderlos disponer a estos sistemas que consumen los usuarios finales. Pero con la sincronización constante, pues los usuarios podrían inclusive estar trabajando con datos muy cerquitas a la realidad. Pero bueno, si no es conveniente esta arquitectura por el tema de la sincronización, pues hay otra arquitectura que es esta, la distribuida, y que precisamente es la solución a esas sincronizaciones, porque aquí no hay sincronización, sino que los datos se toman directamente de las fuentes de datos. O sea, estos datos se toman en tiempo real una vez estos usuarios que tenemos por aquí a través de los sistemas de información lo soliciten. Entonces no van a estar en almacenamiento en ninguna parte, sino que se jalan de allí directamente y pasan en tiempo real a ser consumidos por las aplicaciones. Vemos que es una de las buenas ventajas que tiene este sistema. ¿Qué desventajas tiene? Pues si uno de estos, en el momento de estas fuentes de datos, por algún motivo no están disponibles, pues sencillamente no pueden hacer parte del procesamiento que se requiere, porque pues no está disponible. Se hace en tiempo real, acá lo dice, el acceso en tiempo real. Por lo demás, pues tiene los mismos elementos, las fuentes de datos, los sistemas que hacen las consultas en tiempo real, los sistemas que utilizan los usuarios para comunicarse con este entramado acá de operaciones, y tenemos los usuarios finales. Estos usuarios finales pues también gozarán de el acceso y de las restricciones que la empresa haya determinado a través de las políticas. Y está este sistema que pues combina los dos sistemas anteriores. Hay situaciones en que por más que usted necesite o quiera tener un sistema digamos centralizado, por la naturaleza de la arquitectura o de la organización o de los sistemas, pues no se logra. Diga usted que una fuente de datos
que tiene por aquí es la lectura en tiempo real de las variables ambientales. Pues si son en tiempo real, pues no podríamos tenerlas almacenadas, sino que se requieren las que están en ese preciso instante, así que almacenarlas no será posible. Adelantarse al futuro, pues tampoco, pero porque necesita de la lectura actual. Entonces, eso pasa mucho cuando nuestras fuentes de datos son sensores. Necesitamos tomar decisiones, pero en tiempo real. Así que ahí la arquitectura híbrida pues juega un papel muy importante. Por lo demás, es exactamente lo mismo, lo que cambia es la forma como se procesan aquí los datos. Muy bien, tenemos entonces esas tres arquitecturas. Bueno, ya con esto eh, podemos ir redondeando la temática que necesitamos para el desarrollo del taller. No sin antes hablar de este proceso ETL. Bueno, ¿qué tiene que ver los procesos ETL con los metadatos? Bueno, lo que pasa es que todos los datos pues tienen metadatos asociados y esos metadatos son los que nos permiten examinar la calidad del dato. El proceso de ETL pues se refiere a la extracción, la transformación y la carga de esos datos. Y la extracción pues es poder tomar los datos de las fuentes para poderlos transformar, ¿no? Y para poderlos usar. En las arquitecturas que estamos viendo, pues la extracción se hacía por acá. Ahí están las flechas extrayendo los datos que se necesitan acá en la parte central para poder procesar. Pero esos datos pues sufren un proceso de transformación. ¿Qué es transformar en un dato? Pues transformar un dato es poderle mejorar su calidad. Un ejemplo, suponga que usted tiene 100.000 registros y esos 100.000 registros tiene 10.000 que tienen datos incompletos. Bueno, si los queremos transformar, y una de las transformaciones que los podemos es eliminar esos datos que están no están completos. Pero esa transformación no se puede hacer de manera caprichosa, sino que requiere la consulta de los interesados en una estrategia de metadatos, por ejemplo, o los interesados en la transformación digital de esa organización, porque 10.000 registros podrían afectar los resultados. Pero 10.000 registros que falten datos podrían ser no importantes dependiendo el dato que esté o lo que usted esté buscando. Por ejemplo, si usted tiene eso dentro de esos 100.000 registros y quiere saber cuál es el consumo de calorías de esas personas que tiene ahí escritas en el archivo. Y a esos datos lo que le faltan son los nombres. Pues en realidad usted no le afecta que falten los nombres, porque sí está el dato que requiere para su objetivo, que son el consumo de calorías, entonces lo puede hacer. Mal haríamos eliminar esos 10.000 registros porque no estaba el nombre. Entonces, las transformaciones es un tema que se debe analizar antes de tomar decisiones. También pues existen técnicas que nos van a permitir completar esos datos sin que se afecte demasiado el resultado. Bueno, ya con esto entonces vamos a revisar qué es lo que nos propone el taller para esta unidad. Para eso entonces vamos a ingresar por acá a nuestro curso de introducción a los metadatos.
Y bueno, aquí nos vamos a dirigir al momento intermedio, a esta etapa número 3 y vamos a revisar la guía. La guía pues tiene 4 anexos. El primer anexo es el mismo que hemos venido manejando, donde está la situación problemática. El anexo 2 es un modelo que va a ser parte de la fuente de datos para el ejercicio que vamos a desarrollar. Y vamos a tener por aquí un anexo 3 que es el código SQL de ese modelo y un anexo 4 que es un archivo en Excel que vamos a trabajar. Descarguemos la guía y miramos todo esto cómo se conecta. Bueno, listo. Esta guía pues tiene dos partes como siempre, una parte colaborativa o parte grupal. La parte grupal pues consiste en la participación en el foro de la actividad, esta vez para discutir sobre esta pregunta que es ¿cuál es la relación entre el metadatos y el análisis exploratorio de datos? Como resultado de esas discusiones en el foro se debe hacer una sola diapositiva con la conclusión de acuerdo como indica la guía. Bien, y está la parte individual que pues en primer lugar nos habla de esos 4 anexos que les estaba comentando. Y vamos a revisar esos anexos. Y vamos a añadir estas secciones que está indicando la guía al documento que ya traemos de la vez pasada, el que estamos desarrollando cuando hablábamos de la estrategia. Vamos a añadir estas secciones allá. No es necesario hacer un documento nuevo, sino que lo vamos a añadir a ese documento. Listo. Entonces la primera sección que vamos a trabajar son los datos maestros. Entonces, ¿qué dice? A partir de la lectura del problema, que pues están en el anexo 1, se identifican los datos críticos del negocio y se clasifican en estos grupos. Entonces, es identificar los datos maestros que están allá en el anexo 1 y esos datos maestros los vamos a organizar en estas categorías. Vamos a colocar aquí cuáles son de esos datos maestros, cuáles son personas o se refieren a personas, cuáles de esos datos maestros se refieren a cosas y cuáles de esos datos maestros se refieren a lugares. Entonces, se puede utilizar este mismo recuadro, pues lo reproducen allí en su documento Word y en este cuadro dejan los espacios para poder escribir esos datos maestros clasificados en estas 3 categorías. Después vamos a identificar los metadatos técnicos. Entonces aquí dice que los metadatos técnicos nos dan detalles de los datos. Por ejemplo, nombres de columnas y tablas de bases de datos físicas, propiedades de la columna, propiedades del objeto de base de datos, permisos de acceso, reglas para crear, leer, actualizar y eliminar. Nosotros vamos a generar esos datos maestros a partir de el análisis que pues les vamos a hacer y los vamos a colocar en esta tablita. Entonces, ¿cómo es la cosa? Dice, para el caso de estudio se adjuntan 2 fuentes de datos, un modelo en MySQL Workbench que detalla el diseño de la base de datos del sistema web, un archivo en Excel SQL de creación de la base de datos y un archivo Excel con la información unificada de los datos de la base de datos y los archivos en Excel. Bueno, esos son los, digamos, fuentes de datos que tenemos disponible. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con las fuentes de datos anteriormente identifique los metadatos técnicos. Para el caso de la base de datos, solo mencione las tablas y para el caso del Excel suministrado mencione las columnas. Y a continuación una sugerencia por organizarlo. Entonces, vamos a ver cómo es que están organizados estos metadatos aquí en este fuente de datos. Entonces lo primero que toca hacer es, como están en Workbench, hay que descargar el programita. Entonces aquí podemos escribir Workbench
es este primer enlace y por aquí está el enlace de descarga para diferentes sistemas operativos y finalmente pues se instala. Cuando ustedes lo instalen voy a cerrar por acá para a tener esta vista. Listo. Con el archivo que descargan acá del curso, que es este primero, lo vamos a descargar y lo ponemos por ahí en algún lugar. Listo, vamos y accedemos hasta allá y hacemos el doble clic para que la aplicación nos abra ese modelo. Vamos aquí al modelo de entidad relación, que es este, y ahí nos está dando las entidades. Entonces vamos a colocar el nombre de las entidades. Aquí tenemos una que se llama municipio, otra que se llama departamento, otra que se llama beneficiario, otra que se llama donaciones, otra que se llama kit. Todas estas son datos, entidades que contienen atributos que son importantes pues para este sistema. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar las características de esas columnas que hacen parte de de estas entidades? Bueno, en este caso pues hacemos doble clic por acá y en la parte inferior nos va a aparecer esos metadatos que hacen parte de esa entidad. Esa entidad se llama municipio y esa entidad tiene tres atributos. El primer atributo se llama ID de municipio, es de tipo entero. Si yo me ubico acá, me dice que es una llave primaria. Entonces, por allá, cuando yo les comentaba, decía que las entidades y la descripción de esas entidades a través de sus atributos nos permitían determinar datos claves. Pues aquí el ID de ese municipio es clave y se convierte en una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria en esta entidad? Pues es un dato que no se puede o no se debe repetir en la municipio, digamos en la entidad, porque nos va a identificar todo el registro. Entonces decimos el ID del municipio de Gacheta es el 1 y el ID del municipio de Facatativá es el 2. Entonces ya con esa asignación el ID del municipio de Gacheta no puede ser el 2 porque ya está ocupado. Es único y por eso lo identificamos con esta llave primaria. También le estamos diciendo que no puede ser nulo, es decir, que esta identificación del municipio no puede faltar en nuestra entidad, es decir, que aquí ya estamos estableciendo las políticas de captura. Por allá decíamos que la captura debería tener unas políticas. Aquí ya se están definiendo a través de este modelo de entidades que con estos atributos que le colocamos al metadato ya no permite que en este caso, por ejemplo, esa captura se anula. La descripción, por ejemplo, está diciendo que tiene que ser un varchar de 45 caracteres, es decir que ya aquí en la captura estamos restringiendo que esa descripción no puede tener más de esos 45 caracteres porque el sistema no lo va a recibir. Entonces, una política de captura. El ID del departamento, por ejemplo, está indicando que va a ser de tipo entero, así que no podría recibir otro valor que no sea número y que también no puede ser nulo. Entonces, así como tenemos estas características, pues tenemos también la de las demás atributos de nuestras entidades y pues la idea es dar a conocer esos digamos características o metadatos técnicos. Todos estos son metadatos técnicos y son técnicos porque pues nos interesa es a nosotros es que nos interesa como analistas de sistemas todos estas restricciones, porque finalmente son restricciones que, como decíamos por allá en la gestión del del dato maestro, deberían haber políticas y debería haber políticas también para la captura. Aquí las estamos definiendo. Bien, a partir de esto es que entonces podemos hacer el llenado de lo que nos sugiere allí la guía.
También nos dice que podemos ayudarnos de podernos nos podemos ayudar, que se me hizo por acá, del archivo en Excel para describir esos datos técnicos. El archivo en Excel pues también está allí para descargarlo, ahí de la misma parte donde descargamos el otro, pero el archivo en Excel pues nos provee la vista de, de los datos, pero no nos da mayor información de los metadatos. Sin embargo, esto lo debemos sacar a través de la observación. Es común que pase eso, porque le dan a uno un archivo en Excel como este y pues hay que identificar los metadatos pues para poder analizar, pero no están. Pero lo que sí es que, por ejemplo, la identificación que tenemos, que son solo números. Aquí hay 5000 archivos, entonces pues son solo números. Estos son de tipo texto, entonces podríamos describir allá que pues nombres y apellidos son atributos, pero son de tipo texto. La edad de tipo numérico y así sucesivamente nosotros podemos identificar esos metadatos a través de la observación de esta vista. Bien, una vez hayamos avanzado entonces nosotros en ese recuadro, pues lo que sigue es determinar la arquitectura que vamos a elegir para resolver el problema o la situación problemática que estamos planteando allá en el anexo 1. Bien, ¿qué pasa? Lo que sucede que hay 3 arquitecturas como les mostraba. La idea es seleccionar una e identificar las partes. Es decir, supongamos que usted eligió esta arquitectura. Entonces aquí donde están, pues hace el dibujito, ¿no? Y aquí donde están las fuentes de datos, pues colocará las fuentes de datos que tenemos allá, que están en los anexos. Entonces, pues aquí no podríamos colocar, por ejemplo, un proceso de ETL como parte de la entrada, porque no lo tenemos. Tenemos un archivo en Excel, tenemos un modelo, que sería el equivalente a esto, y ya no tenemos sino esas 2 entradas. Y de los usuarios, pues son los usuarios que ustedes identificaron en el periodo, en el ejercicio pasado, pues que no pueden aparecer nuevos usuarios, es decir, por lo menos usuarios que no hacen parte del sistema, ¿cierto? Porque en este sistema, por ejemplo, no podríamos colocar el operario de la máquina, un operario de una máquina amarilla de construcción. Entonces, ese usuario no hace parte del problema, tampoco lo habíamos identificado, porque si no hace parte. Entonces, hasta ahí vamos construyendo esto. Luego de que hayan elegido y hayan construido pues la arquitectura, lo que vamos a hacer es una descripción de esa arquitectura. Aquí dice cómo se ha de hacer. Listo. Ya como una parte final de este taller, vamos a utilizar el Orange Data Mining para hacer el análisis exploratorio de datos, pues que es la pregunta que nos estábamos haciendo por allá en el foro de que cómo el análisis de exploratorio de datos se relacionaba con el tema de los metadatos. Bueno, para eso vamos a trabajar con el Orange Data Mining. Voy a ponerlo aquí a ejecutar. Mientras él va abriendo, les comento de dónde lo podemos descargar. Pues el programita se llama así, Orange Data Mining. Ingresamos aquí a su página oficial y pues pueden descargar la versión que está vigente. Hay para diferentes sistemas operativos. Si lo van a instalar en Windows, pues y también existe una versión portable
es un poquito demorada para cargar, por tanto no se la recomiendo. Mejor hacer la instalación. Y pues es una instalación de siguiente. Y bueno, finalmente que se logre la instalación, pues podemos proceder a hacer el análisis exploratorio de datos. Estoy esperando a que abra mi Orange Data Mini, que ya lo tengo instalado, y pues ya les muestro cómo es el manejo. Bien, aquí ya abrió nuestro Orange Data Mini. Este sería como el aspecto que encontraría. Cerramos por acá y vamos a trabajar con él. Este es un programita que no requiere programación, aunque está basado en Python, y pues sirve para hacer todo el proceso de ETL que estábamos por allá hablando. Entonces, por aquí están los datos, aquí está este módulo de transformación, por aquí está el módulo de visualización, y hay otros módulos que ya son más avanzaditos, que son para hacer modelos con Machine Learning, que están por aquí abajo. Y esto es para evaluar esos modelos. Pero bueno, nosotros por el alcance del curso, pues vamos a trabajar este primero, que es el que nos va a permitir extraer los datos. Para eso vamos a elegir este widget, que es del de File. Le vamos a dar doble clic para asociar el archivo que descargamos. En este caso pues es el anexo 4, el que está por allá enlazado en el curso. Le vamos a decir abrir. Eso lo debemos tener cerradito para que nos lo pueda leer. Vamos a cerrarlo por acá y lo seleccionamos y le decimos abrir. Nos ofrece una vista previa por acá y cerramos. Ya está el archivo asociado. Bueno, volvamos a la guía a ver qué nos indica. Y aquí dice que pues asociemos el archivo y pues capturemos capturas de pantalla para demostrar eso. Luego vamos a buscarlos a los valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos? Son esos valores que no encajan o que son fuera del contexto que estamos analizando. Bueno, esto se ve mejor si hacemos el ejercicio por acá. ¿Cómo lo hacemos? Dice que vaya y utilice el widget denominado Feature Statics de Block Data. Entonces vamos a buscar ese, que es este, y lo ponemos acá. Lo conectamos aquí desde un puntico de estos y hacemos doble clic para accederlo. Y bueno, aquí ya está. Fíjense que él por cada una de las categorías nos va haciendo la distribución. Y por aquí nos va diciendo diferentes valores. Por ejemplo, en el caso de la edad, nos dice que hay una edad de máximo 200 años y una edad mínima de 200 años. Estos pantallazos son los que ustedes deben evidenciar, porque claro, no puede haber una edad de 200 años. En la cantidad, mire por aquí, a una persona le dieron solamente un kit de eso según el problema, cuando el promedio, esto significa promedio, es de casi 3, y a otra persona le dieron 1000. Entonces, casos atípicos, este caso atípico este. En las edades hay dos casos atípicos, porque el promedio de edades son de 22 años, digo de 38 años, y por aquí hay un niño de 2 y otro, una persona de 200. Entonces, casos atípicos, ¿sí? Bueno, la identificación, pues en la identificación en realidad no hay mucho que analizar. Más que todo en estos valores, en el caso de este archivo, ahí tendríamos los casos atípicos. Tomamos pantallita, señalamos cuáles son los atípicos y escribimos por qué son atípicos. Y eso es lo que nos está indicando este recuadro. Muy bien. Nos dice también que revisemos la media y la moda, ¿cierto? Entonces, la media y la moda están aquí. Esta es la media y la moda. Entonces, la media y la moda lo vamos a identificar. La media, pues para los valores que son numéricos, ¿cierto? Entonces, pues para la cantidad, para la edad, y la identificación en realidad no vale la pena sacar cuál es la media de esos números, porque no nos indica nada. Entonces, media y
la media, entonces para estos dos valores, esta es la media. La moda sí nos sirve todos porque, por ejemplo, la moda en las ciudades es Montería, o sea, es en Montería donde se han repartido, digamos, la mayoría de los kits. Por departamento es en Boyacá, por regiones en área andina, y los kits es en la etapa preescolar, digamos que es lo que más se repite. Entonces, pues eso nos puede ayudar a dar pistas o a cuestionarnos, bueno, ¿por qué en Montería se están, eh, digamos, asignando la mayoría de los kits? No sabemos porque pues no tenemos ese seguimiento al dato, pero podemos generar una alarma por eso, no más calculando estos valores. Entonces aquí nos está diciendo que traigamos la media y la moda. Después nos dice que mencione las columnas que contiene la fuente de datos. Entonces, esta fuente de datos vamos a hablar por acá y vamos a examinarlo utilizando este widget. Lo conectamos también y hacemos doble clic. Aquí ya tenemos cuáles son esas columnas de nuestro archivo. Y tenemos otra información que también es bueno que la tengamos allí. Tiene 5003 instancias de 5003 filas o registros de estos datos. Y están identificadas las columnas. La idea de todo esto es que podamos hacerlo a través del uso de esta herramienta, pues no abriendo el Excel, porque bueno, aquí tenemos 5000 registros, pero podríamos tener un Excel con mucho más registros y pues la idea es poder utilizar herramientas que nos ayuden a hacer ese análisis exploratorio de datos. Seguimos explorando, tomamos capturas para poder evidenciar el trabajo realizado y bueno, ahora nos vamos para la guía y miramos a ver qué otra cosa hay allí. La redundancia. Vamos a tratar de identificar la redundancia con esta herramienta. En este caso nos dice que vayamos a la sección de visualización y busquemos Scatterplot. Aquí está. Entonces vamos a visualización, esto es de datos, por aquí estará la transformación visualización y aquí vamos a buscar escape plot, está aquí y lo vamos a traer por acá, lo vamos a conectar y lo abrimos, doble clic. Y vamos a combinar las ejes de las X y las ejes de las Y como indica por acá la guía. Aquí nos dice la guía, dice que coloquemos en X la región y en Y los kits. Región por acá y kits por aquí ya está puesto. Fijémonos cómo aquí ya podemos comenzar a evidenciar duplicaciones. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo está Caribe en mayúscula todo y Caribe en minúscula y él lo tomó como dos categorías diferentes. Está, por ejemplo, Orinoquía y Orinoquía, Pacífico y Andina. Y Andina está por aquí la A en mayúscula en este y la A en minúscula aquí. Ese tipo de anomalías se deben corregir porque mire cómo este analizador pues ya dijo no, eso es diferente y no, es el mismo dato, la consistencia del dato. Por eso veíamos por allá en el ejemplo la diapositiva con la foto del estudiante que se refería a la misma persona, pero el dato estaba duplicado. Entonces por aquí está esta duplicación. Todas estas evidencias de este análisis exploratorio de datos es que nos pide la guía que lo podamos colocar allá para evidenciar las anomalías. Miremos en la guía que también nos pide por acá que coloquemos departamento contra departamento. Departamento
por departamento. Entonces miremos a ver si es que eso es posible hacer, colocar departamento contra departamento. Y por acá, departamento contra departamento. Y en efecto, pues aquí podemos mirar a ver si hay algunas anomalías. Por ejemplo, está aquí Caldas, y a ver, Cundinamarca, Caquetá. A ver si de manera gráfica podemos encontrar algunas anomalías. Está aquí, por ejemplo, Cauca, y está Cauca todo mayúscula, ¿cierto? Entonces, aquí hubo una falla en la captura de los datos. Entonces, eso debería ser parte de las políticas de las que hablábamos, por eso son importantes esas políticas. Pero bueno, aquí podríamos encontrar también de manera visual qué otras anomalías se encuentran. Y bueno, podríamos hacer más combinaciones para ver qué tipo de anomalías podemos encontrar. Por ejemplo, las edades. Mire lo que pasa cuando comparamos edades con edades. Si ven este grupito que está aquí reunido, pero aquí tenemos una edad que no, como que no corresponde. Y vamos a ver edad con edad. Edad con edad. Aquí parándonos sobre el punto, y dice que hay una edad de 12 años que no corresponde. Eso es una anomalía que no habíamos visto nosotros. Mire, todas están aquí reunidos, pero vea, este tampoco, que es la edad de 2 años, y este que tenemos la edad de 150 años. Eso, y aquí hay otra, una edad de 200 años, mira. O sea, lo normal son estas. Estos de acá son outlier, o las anomalías que presenta la calidad de estos datos de este ejercicio. Bueno, y eso es todo. Les agradezco haber visto este video, y pues quedamos pendientes entonces del desarrollo. Les deseo un día exitoso, una semana y un periodo muy exitoso.